Mi nombre es Franz Portugal, soy profesor de la Universidad de San Marcos, de la Escuela de Comunicación, en Lima, Perú. Estamos en el 12º Congreso de la LAIC, que se desarrolla en la Universidad Católica, del 6 al 8 de agosto del 2014. Ahora estamos con una personalidad en el campo de la comunicación. Para mí es un honor conversar con nada menos como Antonio Pasquali. Antonio Pasquali es Antonio Arnaldo Pasquali Greco, ¿no? Nació en Italia. Pero no soy familia del pintor. Usted nació en Italia, pero se hizo venezolano. Sí, llegué muy joven a Venezuela. Llegué muy joven a Venezuela. Bueno, la trayectoria de Antonio Pasquali es inmensa. Solo voy a señalar que es catedrático de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Humanidades y Educación, ¿no? Y ha escrito un conjunto de obras que han marcado la historia de la comunicación en América Latina. Una de las primeras obras que hay que mencionar es del año 1963, se llama Comunicación y Cultura de Masas, texto que es fundamental para comprender qué pasó con la comunicación en América Latina. Y otros textos más como Sociología de la Comunicación, Comprender la Comunicación, 18 ensayos de la comunicación, y uno más reciente es Comunicación Mundo, ¿no? Que es algunos de los textos que conocemos aquí en el Perú. Muchas gracias Antonio Pasquali por permitirme conversar contigo. Yo te voy a leer una cita que dice así: en 1963, dos estudios seminales marcaron el nacimiento de la corriente del pensamiento académico que unos años después llegaría a constituir la vigorosa y crítica Escuela Latinoamericana de Comunicación. Uno fue el libro Comunicación y Cultura de Masas del investigador venezolano Antonio Pasquali, filósofo de la cultura identificado con las ideas de la Escuela de Frankfurt. El otro fue el libro Conducta, Estructura y Comunicación del investigador argentino Eliseo Verón, filósofo y semiólogo identificado con el pensamiento marxista. Ambos científicos son, por tanto, reconocidos como los precursores. Esa frase, ¿la recuerda? Es de Luis Ramiro Beltrán. Para empezar, profesor Pasquali, yo quiero hacer una pregunta. A usted siempre se le relaciona con la Escuela de Frankfurt. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué la Escuela de Frankfurt no se desarrolló en América Latina? Solo tengo entendido que en Venezuela, Argentina y Brasil. En los demás países, nada. Y en el mío, en el Perú, cero, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto a eso? Bueno, primero, permítame decirle, medio en serio y medio en broma, que a mí no me hace mucha gracia lo de patriarca, porque es como si me llamaran viejo, es como si me tiraran la verdad a la cara. Bien, pero esto no va en serio. Lo que va más en serio es que efectivamente yo me he inspirado en un momento de mi vida intelectual de la teoría de la Escuela de Frankfurt. Pero precisamente mientras yo escribía Comunicación y Cultura de Masa hace 52 años, yo ignoraba la existencia de la Escuela de Frankfurt. Y la ignoraba media humanidad, no era conocido. Sí, los textos de Marcuse, que fue el primero, y luego de Horkheimer y Adorno, llegaron a ser conocidos a partir de los años 65, 78 y durante toda la década del 70. En 1978, cuando publico Comprender la Comunicación, yo narro mi acercamiento a la Escuela de Frankfurt, que fue un acercamiento fulgurante. Yo me permitiría sugerirle a quienes me escuchan que vuelvan a leer algunos textos fundamentales de Horkheimer y de Marcuse que han conservado una enorme actualidad. El hombre unidimensional. Por ejemplo, y otros, pero sobre todo Horkheimer. Horkheimer es un hombre clave. Fue el que Horkheimer llega a los Estados Unidos y queda a su vez fulgurado
por el mundo comunicacional que encuentra. Sí, él venía de una Europa donde toda la radio era monopólica, lo cual no quiere decir que era dictatorial. La propia BBC fue monopólica hasta hace unos 15 o 18 años y era la emisora más democrática del mundo. Pero en fin, queda fulgurado por el sistema comercial y comienza a analizarlo con técnicas muy nuevas, a partir de una concepción de un marxismo filtrado por un pensamiento judaico, porque ellos eran todos judíos, claro. Todos ellos, por eso habían huido de Alemania, que dio como resultado una obra, una concepción de la necesidad de pensar críticamente lo real, que a mí me fulguró. Sí, yo siempre cito una de las frases de Horkheimer: el hombre debe andar por el mundo diciéndose a cada rato de que lo que es no es verdad, para reformar constantemente. Que es el pensamiento también de Marx, que dice que hay que dudar de todo, ¿no? ¿Cuál cree usted que fue su principal contribución a la teoría de la comunicación en su libro Comunicación y Cultura de Masas? Bueno, eso indudablemente es la primera parte, que es la parte teórica. La segunda parte es empírica. Hago un análisis empírico que resultó nuevo de la televisión venezolana, que me acarreó muchos disgustos y muchas acusaciones de comunista, de fascista y de todos los adjetivos que hay en esta tierra para insultar a alguien. O sea, fui insultado en todos los adjetivos posibles. Pero la parte teórica es la que al parecer conserva vigencia, porque después de 50 años se me sigue leyendo y estudiando. Y en ella yo intento hacer una fenomenología del acto comunicante. Y de ahí nosotros trabajamos un tema que es respecto a esa distinción que hace usted entre comunicación e información, ¿no es cierto? Que a mí me parece fundamental, aunque los españoles no distinguen muy bien comunicación e información, porque sus facultades son de información, no de comunicación. Y esa distinción fue clave para entender la relación de interactividad que hay en la comunicación que no tiene la información, ¿no? Ahora bien, usted comentábamos hace un momento si había participado en el seminario de Costa Rica de la CIESPA el año 73, donde sale un famoso informe de ese evento que da cuenta de la crítica a la teoría norteamericana de la comunicación, de los intelectuales y comunicadores latinoamericanos, y que yo lo he trabajado porque justamente a la ponencia que presenté en ALAIC le he llamado la primera ruptura epistemológica de la comunicación en América Latina, porque ahí se hizo ya evidente una crítica que había empezado antes y que yo diría, como conversamos 10 años antes, el año 63, cuando usted publica su libro Comunicación y Cultura de Masas, ¿no? Entonces, ¿usted cómo evalúa ese periodo? ¿Usted tuvo participación en ese debate? Mire, yo soy un pésimo administrador de mi propia vida. Las que me pidan que yo monte un currículum en los Estados Unidos, a mí no me darían ni siquiera un trabajo de portero, porque yo no dispongo. Es decir, yo no he llevado en mi vida la lista de los congresos a los que yo he asistido. Imagínense, he pasado 11 años en la UNESCO, de los cuales 2 de subdirector general del sector de las comunicaciones, y yo he perdido la cuenta de los congresos, de reuniones, los eventos que ha participado, innumerables.
Ahora me arrepiento, ahora estoy arrepentido de no haber llevado una lista para hacer recuerdo, para establecer fechas. ¿A qué viene todo este preámbulo? A decirle una cosa quizás hasta vergonzosa, que yo no me acuerdo si asistí a esa reunión de San José en 1970. Pienso que sí, pero no estoy muy seguro. Profesor, usted fue el primero que, desde mi punto de vista, que planteó el tema de la crítica al reduccionismo mediológico, ¿no? De solo estudiar a los medios como objeto de estudio, ¿no? Y ese tema me parece importantísimo, que luego en su libro de Comprender la comunicación creo que lo desarrolla mucho más. ¿Cuál es la propuesta ahí teórica que usted hace? Bueno, hay una fase en mi actividad de escritor, hay una fase anti-McLuhaniana. Es decir, el medio no es el mensaje, el medio es el medio y el mensaje es el mensaje. Incluso lo expreso en el título de la que considero mi segunda obra más importante, Comprender la comunicación, que es un título polémico y opuesto a la tesis de McLuhan, de Marshall McLuhan, cuya gran obra se llama Understanding Media. La mía es Understanding Communication. Sí, nuestra temática no es una temática de medios, no es una temática de tecnología, es una temática de contenidos y de mensajes. La frase, la sentencia rimbombante de McLuhan, que yo admiro por otro lado, son falsas. Por ejemplo, cuando dice, no importaba lo que Hitler dijera, lo único importante era que usaba la radio. Bueno, no, eso no es así. Una pregunta que tiene que ver también con lo que ha escrito usted es la distinción que hace usted entre relaciones de comunicación y proceso de comunicación. Como usted sabe, el tema del proceso de comunicación fue un tema que mucho se trabajó en la formación de muchas generaciones de comunicadores, pero usted justamente le entra ese tema y hace esa... ¿Cuál es la precisión que hay entre proceso y relaciones de comunicación? Bueno, debo recordar que yo vengo de la filosofía, moral, sí, vengo de creer que la filosofía, la reflexión filosófica, tiene una de sus últimas razones de ser en el estudio de la categoría de relación aplicada al hombre. Sí, a mí lo que me interesa, aquello a lo que yo he dedicado mi vida, es a la relacionalidad humana. Por eso solo me interesó la filosofía moral y encontré en comunicaciones uno de los aspectos capitales de la moralidad de la relación entre hombres, o del hecho de que debe ser enfocado como un problema de contenidos más que como un problema de proceso. Yo entiendo que hay procesos siempre más complejos, mediatizados. Hay que ver lo importante que es la mediatización. Por ejemplo, la mediatización favorece enormemente la intervención de extraños, de espías, de mediadores, de tergiversadores, de censores, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto se da en mi relación interpersonal con usted, cara a cara. Pero si hay un medio de por medio, puede haber un censor y puede haber un espía. ¿Me explico? Sí. Bueno, ambos son importantes, pero al final, lo que predomina, lo que tiene relevancia ontológica es el hecho mismo de la relación, el comunicarse.
el entrar en diálogo genuino donde usted y yo somos dos interpares. Usted tiene tanto poder de emitir y de recibir como el mío, sin predominio ni suyo ni mío. Y una pregunta que también me gustaría que podamos desarrollar es la que se refiere a un tema que usted ha planteado, es cuáles son las necesidades y dificultades de una teoría crítica de la comunicación. Que usted lo plantea como un tema más actual, ¿no? Es muy complejo decir lo que es una teoría crítica. Yo no pudiera hacerlo razonablemente bien en este momento. Pero yo diría que el pensamiento crítico de origen kantiano y hegeliano, de origen, es decir, es el pensamiento que lleva en sí una raíz dialéctica de la negación de lo presente como insatisfactorio. Tome usted el caso de un filósofo que no tiene nunca nada que ver con el marxismo, Karl Mannheim, el autor de Ideología y Utopía. ¿Cuál es la tesis de Mannheim al final? Que las grandes ideas nacen como negaciones de la realidad, como utopías, pero en la medida en que la utopía se realiza, se convierte en un estatus y comienza un proceso de decadencia de esa utopía porque se ideologiza, porque la ideología es un pensamiento conservador que quiere mantener un estatus porque lo considera óptimo, cuando la utopía es un proceso histórico como cualquier otro. Entonces, el pensamiento crítico es el pensar antiideológico, anticonservador, que, lo digo exagerando un poco, va de utopía en utopía. ¿Sí? Profesor Pasquale, yo quiero agradecerle que me haya permitido conversar con usted. Para mí ha sido un honor, como profesor universitario, conversar con alguien que hemos leído y trabajado y que lo seguimos haciendo con los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Este Congreso de la LAIC ha sido tan importante y quiero señalarlo para el auditorio, porque en este Congreso se ha hecho un homenaje el día de ayer al profesor Antonio Pasquale por sus contribuciones al pensamiento comunicacional latinoamericano, y un justo y necesario homenaje. Hemos sido testigos presenciales el día de ayer de el efecto que esto causó en el auditorio. El auditorio lo ha aplaudido parado durante largo tiempo, ¿no? Y lo cual ocasionó sentimientos muy fuertes en Antonio Pasquale, ¿no? Y yo creo que esta es una ocasión magnífica, este encuentro de los investigadores en comunicación de América Latina, para ese homenaje que se le ha dado. Y para mí una oportunidad para poder conversar en vivo y en directo con un maestro de la comunicación de América Latina. Muchas gracias, Antonio, por tu contribución. Gracias, el placer obviamente fue mío. ¿Y qué puedo añadir? Pedirle perdón a quienes me oyen por el esfuerzo que han hecho seguramente para oír bien mi voz tan deteriorada. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Pasquale. Hemos estado pues entonces en una conversación sobre comunicación con el maestro Antonio Pasquale. Muchas gracias.